Mataron a mi papá, se lo llevaron al río, dijo el niño, con la voz quebrada por el miedo. Y ahora van a venir por mi mamá. La frase se clavó en el aire pesado como un cuchillo, pero la forma en que el gigante del astillero reaccionó esas palabras fue algo que nadie, ni en el pueblo más cercano ni en la imaginación más loca, podría haber previsto. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Que tu vida esté llena de bendiciones y no olvides presionar el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Suscribirme. Ahora sí, comencemos. El viento del puerto arrastraba olor a sal, gasoil y óxido, silbaba entre los cascos de barcos abandonados como si intentar o despertar a los muertos que la marea se había llevado. A las afueras del pequeño pueblo de San Gabriel, allí donde el río se volvía más ancho y gris, se levantaba la vieja nave del astillero, y dentro de ese esqueleto de hierro, viví a un hombre que ya habían dejado de considerar humano. Lo llamaban el gigante del astillero. Tomás era un hombre tallado a golpes de vida y de trabajo duro. Medía casi 2 metros, con una espalda tan ancha que, cuando cruzaba las puertas del viejo galpón, parecía que el marco iba a ceder. Sus manos eran enormes, curtidas, capaces de levantar un motor como si fuera una caja de cartón. Su barba oscura, mezclada con algunas hebras plateadas, le cubría del rostro hasta la mitad del cuello, y sus ojos, de un verde profundo y cansado, casi siempre miraban al suelo o al río, rara vez a las personas. Hacía años que había decidido dejar de ser parte del mundo. El pueblo murmuraba historias sobre él, que había sido soldado, que había sido rescatista en alta mar, que había matado a un hombre con las manos desnudas, que había perdido a su familia, incendio. Nadie sabía, al veridad, ruleta, pero le faltaba imaginación para rellenar ruidos. Lo cierto era que Tomás no necesitaba y tampoco quería que nadie lo necesitara. Su casa improvisada era un rincón del astillero, una oficina vieja transformada en cuarto, una cocina montada con piezas que otros habrían tirado, una cama de metal con un colchón más duro que la vida misma. Todo estaba sobredimensionado, la silla reforzada, la mesa gruesa, las herramientas colgadas en la pared como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Su rutina era una sucesión de silencios. Reparaba botes de pescadores que pagaban en efectivo y con pocas palabras, afinaba motores, soldaba piezas, lijaba la herrumbre de cascos que ya no tocarían el agua. Por las noches, escuchaba el crujido lejano del pueblo, la música de algún bar perdido, los ladridos de perros sin dueño, y el río. Siempre el río, golpeando las rocas, con la paciencia de los que saben esperar. Lo único que Tomás no toleraba era que alguien se acercara más de la cuenta al astillero. Ese era su territorio, su refugio, su castigo y su protección al mismo tiempo. Los niños del pueblo se desafiaban entre ellos a entrar y tocar la reja oxidada, pero ninguno se atrevía a cruzarla de verdad. Correr el rumor de que el gigante arrancaba brazos no ayudaba a mejorar su reputación, y él tampoco hacía mucho por desmentirlo. Mejor que lo dejaran en paz. Aquella tarde, el cielo estaba pesado, cubierto por nubes bajas que aplastaban el horizonte. Tomás acababa de apagar el soplete, escuchó algo que no estaba en su catálogo habitual de ruidos. Un golpecito ligero, ahogado, insistente, en la puerta metálica principal. Al principio, pensó que era el viento moviendo alguna chapa suelta, pero volvió a sonar. 3 golpes, una pequeña pausa, 2 golpes más. No era el ritmo nervioso de un cliente apurado, ni el estruendo de un borracho buscando pelea. Era tímido, desesperado, humano. Tomás frunció el ceño. Un gruñido profundo se le escapó del pecho, mezcla de molestia y alerta. No le gustaba que lo sorprendieran, no le gustaba que nada rompieran la dureza de su rutina. Se limpió las manos con un trapo grasoso, caminó hacia la puerta y la abrió de un tirón, preparado para soltar un rugido que enviara al intruso de vuelta por donde había venido. No estaba preparado para lo que vio. Frente a él, apenas alcanzando a la mitad de su torso, había a un niño. No tendría más de 7 u 8 años. Tenía el cabello negro pegado a la frente por el sudor, la ropa empapada de lluvia y barro, y unos ojos enormes, oscuros, que mezclaban miedo, determinación y algo todavía más profundo, urgencia. Su pecho subía y bajaba rápido, como si hubiera corrido más de lo que sus pequeñas piernas podían soportar. Por un instante, Tomás se quedó inmóvil. Un muro de carne, hierro y silencio frente
a la fragilidad hecha niño. Su primer impulso fue cerrar la puerta, hacer de cuenta que nunca lo había visto, volver al ruido seguro de sus herramientas, dejar que el mundo se hiciera cargo de sus propios problemas, como siempre. Pero entonces, el niño abrió la boca. Por favor, señor, dijo, tragando saliva, mataron a mi papá, se lo llevaron al río, y ahora van a venir por mi mamá. La voz se quebró en la última palabra. No era el llanto exagerado de un niño caprichoso, era el sonido roto de alguien que ya había visto demasiado. Esas frases flotaron en el aire húmedo del astillero, pesadas, imposibles de ignorar. Tomás sintió algo viejo y peligroso removerse dentro de él, algo que llevaba años intentando enterrar bajo capas de rabia y resignación, el reflejo de acudir al grito, auxilio, de proteger. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz grave resonando como un trueno. Lío, respondió el niño, apretando los puños para que no le temblaran. Mi mamá te llama Ana. Se la llevaron unos hombres, los de Don Rivas. Dicen que la casa, ahora, es de ellos, que si no firmaba los papeles. Su respiración se aceleró. Yo me escapé por el patio, corrí por la orilla. Nadie quiso ayudarme. Me dijeron que viniera con usted, que si alguien podía, que era usted. Tomás apretó la mandíbula. El nombre le cayó como un golpe. Rivas. Mateo Rivas no era un gigante, ni un soldado, ni un héroe. Era mucho más sencillo y, por eso mismo, más peligroso. Un hombre con dinero, contactos y una ambición sin freno. Había llegado a San Gabriel años atrás, comprando terrenos, barcos, voluntades. Los pescadores ahora tenían prenderle la carga él y solo él. Pagaba poco, amenazaba mucho, sonreía demasiado. Y, poco a poco, el pueblo comenzó a depender de sus favores. Tomás lo había visto de lejos unas cuantas veces, y bastó para saber qué clase de persona era. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, cortando en seco el hilo de su propio pensamiento. En la casa, o en el galpón de atrás. No sé, las palabras salían atropelladas. Los hombres la empujaron. Ella gritaba. Uno de ellos dijo que la iban a convencer. Yo me escondí. Me dijo que corriera, que buscara ayuda. Los ojos de Lío brillaron. Nadie me creyó, señor. Nadie. Tomás conocía demasiado bien esa palabra. Miró por encima de la cabeza del niño hacia el camino vacío, como si esperara ver alguna patrulla inexistente, algún vecino valiente que pegaría. No vio a nadie. Como siempre, el mundo estaba ocupado mirando hacia otro lado, y él había prometido no volver a meterse. No más rescates, no más golpes, no más cargar cuerpos, no más funerales, no más sentir cómo se te muere alguien entre las manos. Se lo había jurado a sí mismo, al río, al cielo, no importaba quién. Pero, cuando volvió a mirar a Lío, no vio únicamente a un niño empapado, vio la misma explosión y visto en otros rostros. Años atrás, rostros que no siempre había logrado salar, rostros que aún lo visitaban en sueños, y algo en él simplemente no pudo seguir diciendo no. Suspiró hondo, como si arrastrara consigo toneladas de hierro. ¿Pueden ver desde tu casa el río?, preguntó. Lo asintió rápidamente. ¿Cuántos hombres viste? 4, 5, no sé. El de la camisa blanca daba órdenes. Los otros, los de siempre, con armas. Tomás se agachó un poco, quedando casi a la altura de los ojos del niño. Incluso así, seguía pareciendo enorme. Escúchame bien, Lío dijo, su voz grave pero firme. No prometo nada, pero no voy a dejar que estés solo. La chispa de esperanza que se encendió y hada del niño fue tan intensa que casi le dolió. Ve adentro, quédate junto a la lancha azul. No toques nada, no salgas hasta que yo diga. Sí, le digo, y de mamá, voy por ella, respondió Tomás, sin apartarle la mirada. Si quieres que tenga una oportunidad, haz lo que te digo. El niño apretó los labios, tragó las lágrimas que querían salir y asintió con fuerza. Corrió hacia el interior del astillero, sus pequeños pasos resonando entre los cascos vacíos. Tomás se enderezó, sintiendo que tan vieja armadura, olvidada pero no perdida, volvía a encajar sobre sus huesos. Cruzó el taller, abrió armario pico que hacía tiempo no usaba, y sacó tan chaqueta oscura, pesada, que olía a recuerdos. En el fondo, envuelta en un trapo, estaba su escopeta. No era muy vistosa, pero estaba limpia, aceitada, lista. La tomó, comprobó el cargador con la mecánica memoria de los años, y respiró hondo. El gigante del astillero estaba, una vez más, listo para salir al mundo.
El camino hacia la casa de Lío serpenteaba junto a la orilla del río, donde la humedad hacía que el sonido de los pasos se pegara al aire. Tomás avanzaba sin hacer casi ruido, pese a su tamaño, como si se hubiera reconciliado con la sombra. Conocía bien las calles, aunque hacía tiempo que no tomaba la molestia de recorrerlas. El pueblo era una colección de casas bajas, algunas y empintadas, otras cansadas de tantas lluvias. La casa de Lío estaba al final de una calle de tierra, cerca de un árbol enorme que doblaba su tronco hacia el agua. Tomás se detuvo antes de llegar y observó. No vio patrullas, no vio curiosos en las ventanas. Algunas cortinas se movieron apenas, como ojos cobardes que miran sin querer ser vistos. En el patio delantero, la puerta estaba abierta de par en par, la reja torcida, una silla caída, el eco de una pelea reciente. Tomás se pegó a la pared, avanzó en silencio y escuchó voces, risas, un golpe seco, un gemido ahogado. Te lo dije, Ana, decía una voz masculina, pastosa de arrogancia. Esto ya no te pertenece. Lo mejor que puedes hacer es firmar y agradecer que no te dejemos en la calle ahora mismo. Prefiero la calle a venderle alma a un perro como tú, respondió otra voz. Era femenina, cansada, pero no rota. Tomás sintió un estremecimiento. No todos aguantaban así por tanto tiempo. ¿Te estás buscando problemas? De otra voz, diferente, intervino. El jefe es paciente, pero no tanto. Hubo un sonido de golpe, una caída, un objeto arrastrado. Tomás se asomó, lo justo para ver, en la sala, que aún conservaba fotos en las paredes y un mantel de flores en la mesa. Había 5 hombres. Uno de ellos, con camisa blanca bien planchada y un reloj caro, estaba de pie junto a una carpeta sobre la mesa. Los otros 4, con rostros duros y miradas vacías, formaban un semicírculo alrededor de una mujer. Ana estaba en el suelo, apoyada sobre una rodilla, una mano en la mejilla, enrojecida. El pelo castaño se le pegaba a la cara, y sus ojos, aunque llenos de dolor, seguían desafiantes. Podría haber gritado, podría haber suplicado. En vez de eso, escupió sangre al suelo. Puedes pegarme el Beckeran, dijo, pero no voy a firmar. Esta casa es lo único que Neil tiene. Tomás no pudo evitar pensar que, antes de Atelters, esa mujer probablemente nunca había oído hablar del gigante del astillero, y sin embargo, estaba dispuesta a perderlo todo por un pedazo de tierra y un tejado que goteaba. Había algo muy parecido a la dignidad en esa obstinación, y la dignidad ajena le dolía casi tanto como la propia. Ya me cansé, bufó el de camisa blanca. Muchachos, ayúdenle a entender. Tomás no esperó a ver qué significaba ayuden. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro terminara de evaluar opciones. Entró en la casa como un muro, cruzando la puerta con 2 pasos largos. Suficiente, dijo. La palabra no fue un grito, pero vibró en el aire como si lo fuera. 5 cabezas se giraron al mismo tiempo. Por un instante, el silencio se hizo espeso. Los ojos de todos se clavaron en esa figura enorme, con barba oscura y marcas de grasa en la chaqueta, que llenaba el marco de la puerta, como si la casa hubiese sido construida demasiado pequeña para él. Ana lo miró desde el suelo, desconcertada, respirando con dificultad. Uno de los hombres se echó a reír. Miren lo que tenemos aquí, dijo. El monstruo del astillero. El de camisa blanca tardó un segundo más en reaccionar. Sus ojos midieron la situación como quien calcula del precio de algo. Señor, dijo con falsa cortesía, esta es una cuestión privada. Nada que ver con usted. Lo mejor sería que se diera media vuelta, y Tomás levantó la escopeta, no del todo, pero lo suficiente a que el gesto portara la frase en seco. Levántate, Ana dijo sin apartar la mirada de los hombres. Vamos a salir de aquí. Ella lo miró, confundida. ¿Quién? Fustero. Alguien que Higo encontró, respondió, sin suavidad pero sin dureza. No hay tiempo. Levántate. El nombre hijo pareció atravesar el miedo de ella como un rayo. Leo. ¿Dónde está Lío? Preguntó, con la voz cargada de pánico. Está a salvo, respondió Tomás, y quiere que también estés. Ahora, levántate. Nadie va a irse a ninguna parte, interrumpió el de camisa blanca. Su sonrisa ya no era cortés. Ya les dije que esto es legal. Tenemos papeles. Si fuera legal, no haría falta pegarle, gruñó Tomás. El más joven de los matones dio un paso al frente, hinchando el pecho. ¿Tú quién te crees que eres? Tomás lo miró como se mira a una ola que va a romper igual. Digas lo que digas. Que Ana se levante, dijo, midiendo con el rabillo del ojo la distancia entre él y la mesa, entre la mesa y la puerta.
yo me encargo del resto. Ana, aún temblando, se puso lentamente de pie. Apoyándose en la silla, Tomás avanzó medio paso, poniéndose un poco delante de ella. Nos vamos, repitió. El de camisa blanca chasqueó la lengua. Tienen 3 segundos para soltar el atma y sentarse a conversar. O esto se va a poner feo, de verdad. Tomás lo miró con una calma que no tenía nada que ver con la tranquilidad. En su cabeza, los viejos reflejos trabajaban a toda velocidad. Distancias, posiciones, rutas de salida. Oírlos hablar le resultaba lejano. Lo que de verdad escuchaba era su propia respiración y el tambor del corazón. 1. El hombre más cercano a Ana movió la mano hacia la cintura. Tomás lo vio, lo anticipó. 2. Ana dio un paso hacia atrás, tropezando con la pata de la mesa. Un vaso cayó al suelo y se hizo añicos. 3. El primer disparo no salió de la escopeta. Fue el estampido seco de una pistola. El proyectil golpeó la pared, demasiado cerca del hombro de Tomás. El gigante se inclinó con un gesto instintivo. Empujó la mesa con el cuerpo, volándola por los eris y tirando al suelo al hombre que tenía detrás. En el mismo movimiento, agarró del brazo a Ana y la lanzó contra el marco de la puerta. «Corre», rugió, al patio. Ahora, los segundos siguientes se convirtieron en fragmentos de movimiento. Un hombre saltando sobre él, el golpe resonando en su costado, la escopeta disparando a quemarropa hacia el suelo, rompiendo azulejos y desarmando a otro. Gritos, maldiciones, el olor agrio de la pólvora mezclado con el perfume dulce y triste de la casa. Tomás no tenía intención de matarlos. Ese tipo de sangre se le había secado hacía tiempo, pero tampoco tenía intención de dejar que lo mataran. Un puño chocó contra su mandíbula. Apenas sintió el impacto. Respondió con el antebrazo, cerrando el espacio, usando el peso de su cuerpo como un ariete. 2 hombres cayeron como bolos. El de camisa blanca sacó una pistola pequeña, escondida bajo la pretina. Sus manos resbalaban de sudor, pero la mirada era fría. Tomás lo vio, calculó, si iba por él, dejaba a Ana descubierta. Si se quedaba, lo volarían dentro de la casa. Optó por una tercera opción. Ruido. Dejó caer la escopeta al suelo, tomó la mesa y la levantó de lado, empujándola con toda su fuerza hacia el de camisa blanca. La madera chocó contra él, lanzándolo contra la pared. La pistola se disparó al azar, rompiendo una ventana. «Te vas a arrepentir de esto, animal», escupió el hombre, entre vidrios rotos. Tomás no esperó, agarró su escopeta, retrocedió hasta la puerta y se salió de la casa, manteniéndola apuntada hacia adentro. Su acabó dijo, respirando hondo, «Si alguno sale armado, no disparo al suelo». Sus palabras resonaron en el patio vacío. Detrás de él, en la esquina, Ana lo miraba, con los ojos abiertos, de par en par, su mano apretando el marco de la puerta trasera, como si fuera todo lo que la sostenía en pie. «¿Puedes caminar?», preguntó él. Ella asintió, todavía en shock. «Entonces, muévete», y dijo, «tenemos que salir de aquí, antes de que Rivas decida venir en persona». El camino de regreso al astillero fue una mezcla de silencio y respiraciones entrecortadas. Ana cojeaba un poco, pero no se detenía. De vez en cuando, miraba hacia atrás, esperando ver aparecer la silueta de un coche o del brillo de una linterna. No vio nada. El pueblo seguía siendo un montón de casas calladas. Tomás caminaba a su lado, sin tocarlas, pero ocupando el espacio como un muro ambulante. ¿Y si van a buscar a Lío?», preguntó ella de pronto, con un hilo de voz. «No van a encontrarlo», respondió Tomás. «Y, aunque lo intenten, primero tendrán que pasar por mí». Ana lo miró de reojo. «No entiendo, ¿por qué no ayudas?», y dijo, «Ni siquiera sé quién eres». Tomás respiró hondo. «Tampoco necesitas saberlo, todavía». Ella frunció el ceño. «En el pueblo dicen cosas de usted». «En el pueblo dicen cosas de todos», respondió, sin fuerza para sonar irónico. Ella se quedó pensando unos segundos, luego apretó los labios. «Gracias». Igual le dijo al final. La palabra le salió áspera, como si nunca la usara, pero era sincera. Tomás no respondió. El astillero apareció ante ellos como un monstruo dormido, junto al río. Tomás abrió la reja con una sola mano y le indicó a Ana que entrara. «¿Y mi hijo?», preguntó ella, deteniéndose en seco. «¿Dónde está?». «Dentro», respondió él. «Está bien». Apenas cruzaron el umbral, un torbellino pequeño salió corriendo desde detrás de una lancha. «Mamá», gritó Lío, lanzándose hacia ella. Ana se agachó, ignorando el dolor de sus costillas, y lo abrazó con fuerza. Él se aferró a su cuello
como si pudiera impedir que el mundo se la volviera a llevar. Tomás los observó por un momento, sintiendo como algo se aflojaba en su pecho y algo más se tensaba. Sabía, con una certeza incómoda, que acababa de cruzar una puerta que no se cerraría fácilmente. El gigante del astillero, que había pasado años escondido, acababa de declararle la guerra a un hombre acostumbrado a ganar siempre. Dentro de la pequeña oficina que hacía las veces de casa, el aire estaba caliente por el fuego del hornillo. Tomás colocó a Ana sobre la cama, estrecha, demasiado grande para Lío y demasiado pequeña para su propio cuerpo, pero perfecta para una mujer. Había recibido demasiados golpes en un solo día. No quiero quitarte pano, protestó ella débilmente. No es una pregunta, respondió él. Es lo único decente hay aquí. Yo he dormido en sitios peores. Leo se sentó junto a su madre, sin soltarle la mano. Tomás abrió un viejo botiquín de metal. Dentro había vendas, alcohol, pomadas, algunos medicamentos marcados con letras que casi se veían. Los había acumulado con los años, por costumbre más que por necesidad. Voy a limpiar las heridas y dijo, va a arder. He sentido cosas peores hoy, murmuró Ana. Él la miró un segundo, que duró más de lo que debía. Luego, sin decir nada, comenzó. Sus manos, que tantas veces habían levantado motores y golpes, se movieron con una delicadeza que desmentían su tamaño. Limpió la sangre seca de la ceja, revisó las costillas con cuidado, buscando señales de fractura. Ella apretaba los dientes, pero no se quejaba. Le observaba cada movimiento, como si no pudiera decidir si que el hombre ordenaba miedo o seguridad. ¿Siempre vives solo aquí?, preguntó de pronto el niño, rompiendo el silencio tenso. Tomás asintió, sin levantar la vista. ¿No tienes familia? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ana hizo ademán de callarlo. Lío, pero Tomás levantó una mano, indicando que estaba bien. No dijo simplemente, no tengo. El niño frunció el seno, como si esa respuesta no le gustara. Nosotros tampoco, dijo al final, desde que mi papá. Las palabras se le trabaron en la garganta. Desde que pasó lo del río. Ana tragó saliva. Tomás vio el dolor en su rostro, no solo físico. No tienes que hablar de eso ahora, dijo él, con una suavidad insospechada en su voz grave. Alguien tiene que hablar, respondió él, y yo en su lugar, los ojos brillantes. Nadie quiso escucharme hoy, solo usted. Tomás terminó de vendar la ceja, pegó la cinta con cuidado y se alejó un paso. Por ahora van a descansar, y dijo, mañana veremos. Mañana, repitió Ana. Rivas no va a esperar hasta mañana, no se va a quedar quieto, después de lo que pasó hoy. Tomás lo sabía. Sabía que, en ese mismo momento, en algún despacho cómodo, Mateo Rivas estaría golpeando un vaso contra la mesa, exigiendo soluciones. Hombres con armas se estarían repartiendo órdenes, rutas, excusas, y, tarde o temprano, sus ojos se girarían hacia el astillero, hacia él. Precisamente por eso dijo al fin, hoy están a salvo aquí, nadie se atreve a entrar sin que yo lo vea primero. Ana lo miró. ¿Y cuánto va a durar? Eso preguntó, sin rodeos. Un día, dos. No puedo quedarme escondida para siempre. Esta no es mi casa, tampoco la mía lo era, antes de serlo, respondió él, sin pensar demasiado en las palabras. Ana frunció el ceño, algo desconcertada. Le bostezó con fuerza, de golpe vencido por el cansancio. Duérmanse, dijo Tomás, casi cortante. Yo vigilo. Y salió, cerrando la puerta detrás de él con suavidad. La noche cayó sobre el río, con una capa gruesa de oscuridad. Tomás se sentó en una silla junto a la puerta principal del astillero, con la escopeta apoyada sobre las rodillas, mirando hacia la reja. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, como luciérnagas tímidas. Cada tanto, el motor de un coche rompía el silencio. Un perro ladraba. El crujido de la estructura del astillero sonaba a quejido antiguo. Su mente, que había aprendido a vivir en silencio, ahora era un torbellino. Recordó otra noche, años atrás, en una ciudad distinta, con uniformes y sirenas. Recordó las caras de quienes había protegido y de quienes no había logrado proteger. Recordó el momento exacto en que y dio que ya era suficiente, que el mundo podía hundirse sin él. Había funcionado. Hasta hoy, un suave chirrido detrás de él lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a Lío en la puerta de la oficina, envuelto en una manta que le quedaba grande. ¿No puedes dormir ahí?, dijo el niño. Claro que puedo, respondió Tomás. Mi mamá dice que el frío enferma, insistió Lío, y aquí hace frío. Tomás no pudo evitar una media sonrisa. Fugaz. He pasado frío
en lugares peores que este. Lo avanzó descalzo y se sentó en el escalón, a su lado. ¿Puedo quedarme contigo un rato?, preguntó. Tu madre está dormida, lo interrumpió el niño, y tampoco duerme bien si yo no estoy cerca. La forma en que dijo cerca hizo que Tomás apretara un poco más la escopeta. Solo un rato, cedió. Se quedaron en silencio, mirando los postes de luz lejanos. Dijiste que nadie entra aquí sin que los veas, comentó Lío, al cabo de unos minutos. Por eso tenés esa cara de malo. Tomás soltó un resoplido que casi fue risa. Tengo cara de malo. Sí, respondió el niño, con sinceridad brutal, pero no pareces malo. Es la idea, dijo Tomás. Si todos creen, se mantienen lejos, y así nadie se lastima. Lolo pensó. Pero si todos se quedan lejos, también tú te quedas, solo, señaló, con la lógica simple y despiadada de un niño. Tomás sintió la punzada en un lugar que creía adormecido. No respondió. Mi papá decía que los hombres grandes están hechos para proteger, no para asustar, continuó Lío, recostando la cabeza en la baranda. Él no era tan grande como usted, pero para mí lo era. El gigante del astillero apretó la mandíbula. Hubo un tiempo en que alguien había dicho algo similar sobre él. Antes de que las cosas se quebraran. Vuelve con tu madre, dijo al final. Mañana tendremos que tomar decisiones. Y quiero que estés descansado. Lo miró fijamente. ¿Nos vas a dejar?, preguntó en voz baja. Tomás sintió que la pregunta lo tocaba en un lugar que prefería mantener blindado. Duérmete, repitió, esquivando la respuesta. El niño se levantó, dio unos pasos, y él, antes de entrar, se volvió. Gracias por haber venido hoy, señore, dijo. Nadie más lo hizo, y se fue adentro. Tomás se quedó solo, pero el silencio ya no era el mismo. No ver el silencio pesado de la soledad, sino uno expectante, lleno del sonido suave de dos respiraciones que no eran las suyas. Un silencio que pedía algo de él. Los días siguientes no fueron una calma, sino una tregua tensa. Rivas no apareció en persona, pero el mensaje llegó igual. Un coche desconocido se detuvo una mañana frente al astillero. Dos hombres, bien vestidos y peor mirados, entregaron un sobre por debajo de la reja. No se atrevieron a entrar. Cuando el motor se perdió instancia, Tomás recogió el sobre y lo abrió. Dentro había una hoja impresa, con sellos y firmas, que hablaba de deudas, embargos y propiedad es en disputa, y, doblada junto a ella, una fotografía, Ana y Lío, sentados en la puerta de su casa, tomada claramente antes de todo aquel desastre. Detrás, unas palabras escritas a mano: el río no protegerá a todos para siempre. Entrega lo que no es tuyo y todo se acaba. M. Tomás sintió como la rabia subía por la garganta, caliente, peligrosa. Podía romper el papel, podía ignorarlo, podía hacer lo que había hecho toda su vida, aislarse, dejar que el mundo se desmoronara solo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Lío levantando el rostro manchado de barro frente a su puerta. Veía a Ana poniendo el cuerpo para proteger una casa que, para cualquiera, no valía nada. Ya no era solo su problema, y fingir lo contrario sería una cobardía que no estaba dispuesto a cargar. Aquella tarde, Ana ya caminaba casi sin cojear. Ayudó a Tomás a ordenar herramientas, insistiendo en colaborar pese a sus heridas. No quiero ser una carga, dijo. Si nos vas a dejar quedarnos aquí unos días, al menos quiero merecerlo. No te estoy alquilando un cuarto, resopló Tomás. Están aquí porque no hay otro lugar más seguro de momento. De momento, repitió ella. Suena a que tienes un plan. Tomás guardó silencio unos segundos. Luego se apoyó en la mesa. Conozco a alguien, y dijo. Uno de los pocos que aún confío. Vive en la ciudad, a unas horas de aquí. Antes trabajaba con la ley, la de verdad, no la que se compra con sobres. Si alguien puede meterle miedo a Rivas, sin necesidad de disparar, es él. ¿Y por qué se fue de aquí?, preguntó Ana. Porque aquí ni quería escuchar, respondió Tomás. Igual que con tu historia. El problema con los hombres como Rivas es que crecen donde otros miran para otro lado. Y San Gabriel ha mirado para otro lado demasiado tiempo. Ana apretó el trapo con el que limpiaba la mesa. ¿Quieres ir a buscarlo?, dijo. Tú solo. Puedo moverme más rápido, solo, dijo él. Conozco caminos que Rivas no. Si ustedes salen del astillero, los verán. Sería peor. Ella lo miró, luchando entre la lógica y el miedo. ¿Y si vienen, tú no estás?, preguntó. Si vuelven, más bravos que antes. Dejaré armas, respondió Tomás. Y tú sabes usarlas. Se te nota en la manera en que agarras el martillo y miras las puertas. Ana sonrió apenas. Sin alegría. Mi padre cazaba, él dijo. Decía
que una mujer debe saber defender lo que ame, porque los hombres no siempre llegan a tiempo. Tomás la observó en silencio. Tú no tienes que defender nada, hoy dijo. Esa es mi parte. Ella lo sostuvo con la mirada. No me gusta la idea de quedarme quieta, admitió, pero tampoco me gusta la idea de que te pentas privas sin ayuda. Ese amigo tuyo, en realidad vendrá. Tomás pensó en Sergio, en el hombre que conoció años atrás, cuando ambos aún creían que la ley era una herramienta y no un juguete, en cómo lo había visto alejarse, decepcionado del sistema, pero no de sus propios principios. Él vendrá, dijo, no sé si con placa, pero vendrá. Ana bajó la mirada. Entonces ve, susurró, pero vuelve. Las palabras lo golpearon con una fuerza que no esperaba. No prometo cosas que no puedo cumplir, respondió. Entonces promete algo que sí puedas, se dijo ella, levantando de nuevo la vista. Promete que vas a intentarlo con todo, que no te vas a dejar matar, solo por orgullo. Él soltó un resoplido, como si aquello le pareciera absurdo, pero no contestó, y, en su silencio, ya había una respuesta. Tomás partió antes del amanecer. Leo dormía abrazado a su madre, los dedos pequeños crispados en la tela de su blusa. Tomás se quedó un momento mirándolos, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de aquella escena. El cabello revuelto del niño, el gesto cansado pero tranquilo de Ana, la manta gastada cubriéndolos a ambos. Luego, se giró, antes de que el corazón le pidiera hacer algo que su cabeza no pudiera sostener. Cruzó el astillero, tomó una mochila pequeña con agua, algo de comida y munición, y se echó a andar por el camino que bordeaba el río, en dirección contraria del pueblo. No había coches esperándolo, ni acompañantes. Solo la luz gris del amanecer y el sonido constante del agua. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores ya corrían. El gigante se fue, decían algunos, bajando la voz. Lo vieron tomar el camino viejo. Rivas está que echa humo, contestaban todos. Dice que eso es una declaración de guerra, pero nadie hacía nada más que hablar, como siempre. Astillero. Ana se despertó con el silencio distinto de la mañana. Se incorporó de golpe, notando el espacio vacío junto a la cama donde Tomás había dormido, en el suelo, las últimas noches. Su corazón se apretó, se levantó, comprobó la puerta principal, atrancada con una barra de hierro gruesa, y miró entre las tablas a la calle. Nada, ¿se fue?, preguntó Leo desde la cama, frotándose los ojos. Ana respiró hondo. Fue a buscar ayuda, dijo. Va a volver. Lo dijo tanto para su hijo como para sí misma. ¿Y si Rivas viene?, insistió Leo. Ana miró la escopeta que Tomás había dejado apoyada junto a la puerta, y luego a su hijo. Entonces haremos lo que hemos hecho siempre, respondió, con una fuerza que no sabía que aún tenía. Resistir. El viaje de Tomás a la ciudad fue un recordatorio de lo lejos que se había ido del mundo. Las carreteras, los murales, los camiones cargados, la gente caminando rápido, con bolsas y teléfonos. Él atravesaba todo eso como un animal fuera de su hábitat, pero con un propósito claro: encontrar a Sergio. La ciudad no era grande, pero comparada con San Gabriel, decía otro planeta. Preguntó en un bar, en una vieja comisaría, en un taller de motos. Al final, lo encontró en el lugar más lógico, un pequeño periódico local, de esos que pocos leen pero que terminan sabiendo más que nadie. Sergio estaba sentado frente a un escritorio ordenado, rodeado de papeles y tazas de café vacías. Sus ojos, aunque marcados por arrugas nuevas, seguían teniendo la chispa inquieta de siempre. Cuando vio la sombra enorme en la puerta, levantó la vista y se quedó de piedra. No puede ser, y dijo, poniéndose de pie. Tomás, pensé que Río te había tragado. Lo intentó, respondió el gigante, con una media sonrisa, pero no me traga cualquiera. Sergio se rió. Luego se puso serio. Si tú has salido de tu astillero, es que algo muy malo está pasando. Tomás se sentó frente a él, o más bien, ocupó media oficina con su presencia, y le contó la historia. No con florituras, pero tampoco con prisas. Habló de Lío, de Ana, del intento de despojo, de la paliza, de la huida, del mensaje de Rivas. Sergio lo escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Cuanto más oía, más se oscurecía su rostro. Sabía que Rivas estaba apretando el pueblo, dijo al final, pero no imaginé que ya estuviera cruzando líneas así de descaradas. Ya las cruzó hace mucho, gruñó Tomás. Lo que pasa es que nadie hizo verlo. Ahora quiere esa casa, pero mañana verá otra, y otra, y otra, si no paramos esto ahora. San Gabriel va a terminar siendo su finca privada. Sergio se recostó en la silla, pensativo. ¿Y ya cuando dices paramos? Hablas en plural o tensingular. Tomás lo miró fijo,
Sé que ya no tienes placa, dijo, pero sigues teniendo amigos, contactos, gente que todavía cree en pelo. Yo puedo pelear con las manos, Sergio, pero no sé pelear con papeles. ¿Tú sí? Sergio sonrió, sin alegría. ¿Me estás pidiendo que me meta contra un hombre para jueces como quien compra pescado?, dijo, sin el respaldo de un federal, sin garantía, con un gigante cabreado como único escudo. Te estoy pidiendo que me ayudes a que la próxima vez no tenga que disparar, a que dejen de pegarle a una madre delante de su hijo, respondió Tomás. Te estoy pidiendo que seas el hombre que siempre dijiste que querías ser. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Sergio suspiró hondo, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. Tengo un par de amigos que ya no le deben favores a nadie, dijo al final, un ex fiscal, un ex policía, un juez retirado que odia la corrupción más que a la vejez. No son muchos, pero son suficientes para hacer ruido si les damos algo sólido. ¿Sólido como qué?, preguntó Tomás. Pruebas, respondió Sergio. Testimonios, fotos, grabaciones. Rivas se cree intocable porque nadie lo ha expuesto todavía. Pero si logramos demostrar que no solo extorsiona, sino que además intenta despojar por la fuerza a una familia, podemos obligar a que lo miren desde más arriba, aunque sea por vergüenza. Tomás apretó los puños. No tenemos tiempo para burocracias, dijo. Ana y Lío están solos ahora mismo. Rivas puede ir al astillero hoy, mañana, cuando quiera. Entonces tenemos que adelantarnos, dijo Sergio. Yo reúno a mis hombres y voy a San Gabriel esta noche. Tú vuelve ya. No vamos a llegar con papeles firmados, pero sí con cámaras, grabadoras y suficientes testigos como para que arriba se le empiece a caer la máscara. Tomás lo miró, evaluando. ¿Y si no basta? Sergio se encogió de hombros. Tú pones la fuerza, yo pongo la luz, y dijo, entre ambos, veremos qué se rompe primero. El gigante del astillero, que siempre había preferido la sombra, se vio de pronto aliado con alguien acostumbrado a encender focos donde nadie quería mirar y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente solo. Mientras Tomás corría de regreso hacia el río, en San Gabriel, la tensión crecía como la marea. Los hombres de Rivas no tardaron en notar que el gigante se había ido. Nadie lo vio salir por la calle principal, pero algunos juraban haber escuchado pasos pesados en el camino viejo al amanecer. Rivas sonrió de lado al escuchar los rumores. El animal ha salido de su jaula, dijo, brindando con un vaso de whisky caro. Dejó a la presa sola. Es más tonto de lo que creía. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de sus hombres. Lo de siempre, respondió Rivas. Vamos a recordarle al pueblo quién manda aquí y, de paso, le damos una lección al monstruo del astillero. Aquella tarde, 4 camionetas se detuvieron a cierta distancia del astillero. Los motores se apagaron casi al mismo tiempo. Los hombres bajaron, revisando sus armas, ajustando sus gorras. Desde dentro, Ana sintió el temblor metálico del suelo antes incluso de escuchar los pasos. Miró por la estrecha rendija que Tomás había dejado libre entre las planchas de metal. Los vio. Los corazones no necesitan entender de estrategias para acelerar. El suyo lo hizo. Lío dijo en voz baja. Ve a la oficina, cierra la puerta y no salgas pase lo que pase. ¿Entendiste? Pero, mamá, no discutas, exclamó, tratando de no sonar desesperada. Haz lo que te digo. Lo tragó saliva. Corrió hacia la oficina y cerró con llave, quedándose pegado a la puerta, con la oreja apoyada en la madera. Ana tomó la escopeta, comprobó que estaba cargada, y respiró hondo varias veces, tratando de calmar el temblor de sus manos. Su padre siempre decía que el primer enemigo de un tirador no es el blanco, sino el propio miedo. No voy a dejar que te lleven, Revés susurró, como si hablara con el aire. Los hombres se acercaron a la reja, la sacudieron, estaba cerrada, con candado y una cadena gruesa. Ana, gritó uno de ellos, sabemos que estás dentro. El gigante ya no está. Deja de hacernos perder el tiempo. No hubo respuesta. Podemos entrar, igual, dijo otro. La reja no nos detiene. La reja, no, respondió el primero, pero la escopeta del gigante. Sí, ¿quieres ser tú el que pruebes? Y está cargada. Se rieron, pero la risa sonó forzada. Traigan el soplete, ordenó el que parecía jefe. No me voy a quedar toda la tarde hablando con chapas. Mientras intentaban cortar la cadena, el sol comenzaba a bajar, dando al río un tono rojizo, inquietante. Ana apuntó hacia la reja desde una sombra elevada del astillero. No quería disparar, pero tampoco iba a permitir que caminaran hasta la puerta como si aquello fuera un paseo. El metal chispeó. La cadena cedió. Una oportunidad. Ana, gritó el hombre.
Abre, y hablemos como gentes, civilizada. Ana, desde su escondite, sintió que el corazón le golpeaba la garganta. Luego pensó en Lío, pensó en la casa destruida, pensó en los días en que me escuchaba sus gritos, y disparó. La bala dio en el poste junto a la reja, levantando una nube de polvo y trozos de óxido. Los hombres se tiraron al suelo por reflejo. «Está loca», gritó uno, cubriéndose. «No está loca», gruñó el jefe, poniéndose en pie y apuntando hacia el interior. «Está prendiendo, entren, pero con cuidado». Ese monstruo le dejó más prendas y sopa. La cacería había comenzado. Lo que siguió fue una especie de guerra pequeña, dentro de aquel esqueleto de barcos y herramientas. Ada se movía entre las sombras, recordando cada instrucción como le había dado en voz baja las noches anteriores. Nunca dispares desde el mismo sitio 2 veces. No vacíes el cargador si no sabes a qué le estás tirando. El miedo es más fácil de sembrar que la sangre. Los hombres avanzaban, nerviosos, tropezando con cadenas, maldiciendo cuando una pieza caía al suelo con estrépito. La estructura amplificaba los ruidos, devolviéndoselos distorsionados. «No te va a servir de nada esconderte», gritó uno de ellos. «Rivas va a conseguir lo que quiere, con o sin tu firma. Al menos que le cueste», murmuró Ana, apretando la culata. Disparó de nuevo, esta vez a una chapa a la derecha, para que el rebote sonara como un trueno. Los hombres se dispersaron, disparando al aire, viendo enemigos en cada sombra. En la oficina, Lío tapaba los oídos, rezando en silencio, sin saber exactamente a quién hablaba. «Tomás va a volver. Tomás va a volver. Tomás va a volver», repetía como un mentre. A pocos kilómetros de allí, el gigante del astillero corría, literalmente, contra el tiempo. Sergio conducía una vieja camioneta, con otros 2 hombres en la parte trasera, un ex policía y un abogado de rostro cansado. Habían cargado cámaras, grabadoras, una carpeta llena de documentos y una determinación. «Si a mucho nos mentían, ¿estás seguro de que no prefiere llegar primero a la comisaría?», preguntó el abogado. «Aunque el comisario sea tibio, si estamos presentes, si vamos primero a la comisaría. Rivas sabrá que venimos antes de que toquemos la puerta», respondió Sergio. «Y entonces lo único que encontraremos será una casa vacía y un par de testigos que no recuerdan bien». Tomás no escuchaba la discusión. Su mente estaba ya en el astillero. Cada disparo que imaginaba le apretaba el pecho un poco más. «Acelera», dijo. «Ya voy al límite», protestó Sergio. «Entonces, rompe el límite», gruñó el gigante. «No estamos compitiendo contra un radar. Estamos compitiendo contra un hombre en sabe cuándo parar». Sergio pisó el acelerador, y la camioneta rugió como si entendiera la urgencia. Cuando llegaron a las afueras de San Gabriel, el sol ya era una línea anaranjada en el horizonte. Sergio apagó las luces antes de doblar hacia el camino que conducía al astillero. «No queremos anunciar que llegamos», murmuró. Tomás, desde la parte trasera de la cabina, vio a lo lejos las siluetas de las camionetas de Rivas. El sonido lejano de los disparos le confirmó lo que ya sabía. Habían llegado tarde a la calma, pero quizá aún a tiempo para la guerra. Deitán Taquido ordenó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sergio. «Lo que sé hacer», respondió Tomás, tomando su escopeta. Se bajó de la camioneta como una sombra enorme y, sin esperar refuerzos ni más discusiones, comenzó a avanzar entre los matorrales que bordeaban el río, acercándose por un flanco al astillero. Desde dentro, uno de los hombres de Rivas vio algo moverse por la rendija de una chapa. «Jefe, creo que el monstruo volvió», y dijo, con la voz temblorosa. El jefe miró hacia la entrada. El astillero parecía un monstruo, respirando humo por las ventanas. «Pues más vale ganas de morir», respondió, con la soberbia de quien siempre ha ganado. Lo que no sabía es que, esta vez, el gigante no venía solo. Sergio y sus hombres esperaron unos instantes. Luego sacaron sus cámaras, pulsaron rec y comenzaron a acercarse por el camino principal, mostrando sus credenciales, sus rostros y una mezcla de miedo y desafío. «No dispares aún», dijo Sergio al ex policía. «Primero, que nos vean». El plan era simple. Si la violencia parecía, a la vista de una cámara y de testigos, con nombre y apellido, Rivas no podría esconderlo bajo la alfombra tan fácilmente como otras veces. A veces, el mejor arma contra un hombre que se cree Dios es obligarlo a actuar a la luz del día. Lo que sucedió dentro del astillero en los minutos siguientes no fue una batalla limpia y un duelo de película.
fue caótico, ruidoso, sucio. Tomás irrumpió por un costado, levantando en vilo a uno de los hombres que intentaba trepar una escalera, arrebatándole el arma y lanzándolo contra un montón de neumáticos. El impacto lo dejó Grove, pero vivo. Ana rugió. ¿Dónde estás? Aquí, respondió a voz desde el otro lado. Él giró. La vio detrás de una columna, con la escopeta en las manos y la cara manchada de polvo y sudor. A su alrededor, 3 hombres trataban de rodearla. Tomás no pensó. Se lanzó como un ariete, derribando a uno con el hombro, esquivando el disparo del otro por centímetros. El estruendo rebotó en las paredes de metal. Sergio y sus hombres, desde la entrada, grababan todo, sus cámaras temblando ligeramente por la adrenalina. Bajen las armas, gritó el ex policía, están siendo filmados. Todo esto va a la Fiscalía del Estado. Algunos de los matones vacilaron. No todos estaban tan dispuestos a ir a la cárcel por el sueño dorado de Rivas. Y entonces, finalmente, él apareció. Mateo Rivas entró al astillero como si fuese suyo, con camisa impecable, reloj brillante y una expresión de disgusto más que de miedo. Miren lo que han armado, dijo. Un show de circo. Sus ojos se clavaron en Tomás, que en ese momento sostenía a Ana por el brazo, manteniéndola detrás de él. Tú, dijo Rivas, con desprecio, siempre supe que, algún día, esa bestia iba a morder más de la cuenta. Tomás lo miró sin parpadear. El problema con las bestias, respondió, es que, cuando se cansan de que les tiren piedras, dejan de jugar. Rivas sonrió, pero sus manos no estaban tan tranquilas como su boca. ¿Crees que me asusta tu tamaño? Dijo. Yo no peleo con las manos. Peleo con contratos, con jueces, con bancos. ¿Quién crees que va a creerle a un animal y con chatarra, a una mujer casi desahuciada y a un grupo de jubilados? A veces no hace falta que crean, intervino Sergio, dándose un paso adelante, con la cámara apuntando directo al rostro de Rivas. A veces basta con que vean. El abogado levantó en ese momento un fajo de papeles. Tenemos antecedentes de denuncias contra usted, señor Rivas, y dijo, extorsión, amenazas, compra de terrenos por valores ridículos. Los jueces de su bolsillo han hecho un buen trabajo enterrando todo, pero esto señaló alrededor. No es tan fácil de esconder. Hoy hemos grabado disparos, intentos de invasión, agresiones. Y, lo más importante, su presencia, jugar de los hechos. La próxima vez que quiera jugar a ser intocable, piense en cómo se ve un hombre respetable rodeado de matones dentro de una propiedad donde no fue invitado. Rivas apretó los dientes. Ustedes no son nadie, descubrió. Yo tengo amigos más arriba de lo que se imaginan. Esto no va a ninguna parte. Tal vez no hoy, respondió Sergio, pero los vídeos se comparten, señor Rivas. Las historias se cuentan, a diferencia de sus favores. El miedo no compra verdades para siempre. Ana, desde detrás de Tomás, miraba al hombre, había destrozado su casa, reducido por primera vez a discutir palabras, en lugar de repartir golpes. No sabía si ganarían aquel juego, pero, por primera vez, sintió que estaba sola en la mesa. Rivas levantó la mano, hizo un gesto a sus hombres. Nos vamos, dijo, por hoy, pero tú, señaló a Tomás, aún entiendes con quién te metiste. El gigante del astillero dio un paso de adelante. No, le dijo, tú eres el que no entiende. Rivas lo miró, confundido. ¿Qué? Tomás se acercó, acortando la distancia, hasta que quedó a pocos metros de él. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Te metiste con un niño que no tenía a nadie, dijo, con la voz baja pero intensa, con una mujer que solo quería defender su casa. Y ahora, te metiste conmigo. Yo no sé de bancos, pero sé de resistencia. Mientras yo esté en este astillero, mientras respira, mientras tenga estas manos, ningún papel tiro vale más que la vida que ellos nos en tener aquí. Rivas sostuvo su mirada unos segundos. Lo que vio allí, por primera vez, le provocó algo parecido al miedo. Luego, se giró bruscamente. Suban a las camionetas, ordenó. Esto no ha terminado. Los hombres obedecieron. No todos, con la misma convicción, llegaron, cuando los motores se perdieron en distancia. Dejó de oírse el eco de sus amenazas, y comenzó a oírse el sonido suave, casi frágil, de la respiración de los que habían quedado. Sergio bajó la cámara, sus manos temblando ligeramente. No sé si hemos ganado, o si simplemente compramos tiempo, dijo. Tomás miró a Ana y a Lío, que lo observaban
como si de repente lo vieran entero por primera vez. A veces, respondió, tiempo es todo lo que se necesita para construir algo nuevo. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron distintos. Los videos de aquella tarde, donde se veía a un empresario respetable, armado, a un astillero ajeno, dieron más vueltas de las que Rivas esperaba. No se hicieron virales en el mundo, pero sí donde importaba, en los despachos de algunos funcionarios que aún temían a la opinión pública, en los grupos de mensajes de otros pueblos cansados de hombres como él. Las investigaciones no fueron rápidas ni limpias, pero ocurrieron. Poco a poco, los amigos de Rivas empezaron a mantener cierta distancia. Nadie quiere quedar en la foto equivocada cuando las cosas se ponen feas. Los pescadores, que habían estado años bajando la cabeza, comenzaron a levantarla, unos aún por miedo, otros por cansancio, pero comenzaron a hacerlo, y, mientras el mundo allá afuera se reajustaba, el astillero también cambiaba. Ya no era solo un montón de chatarra habitado por un gigante huraño, se convirtió en un lugar donde un niño aprendía a distinguir las herramientas, donde una mujer volvía a reír de vez en cuando mientras preparaba comida para tres. Tomás construyó, con sus propias manos, una pequeña habitación junto a la oficina, para que no tengan dormir todos encima, dijo. Leo pintó las paredes de azul, el color del río cuando el sol está alto. Ana colgó en ellas fotos rescatadas de las ruinas de la vieja casa y algunas nuevas. Lío sonriente junto a un motor. Tomás con una gorra ridícula que el niño le había puesto. Sergio levantando un mate como si fuera un trofeo. Un día, mientras el sol se escondía y el río se teñía de dorado, Ana salió al pequeño muelle había reparado. Él estaba sentado allí, con las piernas colgando sobre el agua, mirando el horizonte, como si buscara algo que nos veía. Sergio dice que Rivas va a tener que responder ante un juez, dijo ella, sentándose a su lado, que ya no es tan intocable. Nadie lo es, respondió Tomás, solo tardan en darse cuenta. Ella lo miró de perfil. Gracias, y dijo de pronto. Él frunció el ceño. Debes, por no salir corriendo, sonrió, por no cerrar la puerta aquella tarde, por quédate. Tomás miró sus propias manos, como si fuera la primera vez que lo hacía en años. Yo también tenía miedo, admitió. No de Rivas, de volver a sentir que le debía algo al mundo que no podía pagar. Ana apoyó suavemente su cabeza en su hombro. El mundo no te debe nada, susurró, pero nosotros sí. Él giró un poco la cabeza, sorprendido. Nosotros. Lío y yo, dijo. No sé en qué momento este astillero dejó de ser un refugio y se convirtió en casa, pero lo hizo. La confesión ya flotó entre ellos como una hoja arrastrada por el viento. Tomás sintió que, dio dentro de su pecho, cambiaba de curso. Yo tampoco, dijo al final, en voz baja, por primera vez en mucho tiempo. Yo tampoco. Ana levantó la vista. Sus ojos se encontraron, verdes y castaños, cargados de algo nuevo, más grande que el miedo, más terco que el dolor. El gigante del astillero, que había pasado años huyendo de cualquier vínculo, se inclinó apenas y rozó sus labios con los de ella. No fue un beso teatral ni desesperado, fue un beso lento, lleno de agradecimiento, de promesas que aún no sabían poner en palabras. Desde la puerta, Lío los miró, con una mezcla de sorpresa y alegría. Lo sabía, exclamó, cruzando los brazos. Mi mamá siempre dijo que los gigantes también necesitan familia. Ana se paró, sonrojada. Lío, Tomás, por primera vez en mucho tiempo, se rió abiertamente, una risa profunda, limpia, que el astillero no conocía. Ven aquí, Terremoto, dijo, abriendo un brazo. Leo corrió y se acomodó entre ambos, empujando con sus hombros como si quisiera unirlos aún más. Se quedaron así, los tres, mirando como el sol desaparecía detrás del río. Allí, donde antes solo había terrumbre y soledad, ahora había algo distinto, no una familia perfecta, ni un final sin problemas. Rivas aún enfrentaría juicios, y San Gabriel aún tendría que elegir si quería seguir despertando o volver a dormirse. Los fantasmas de Tomás no desaparecerían de la noche a la mañana, ni las cicatrices de Ana. Lo seguiría haciendo preguntas difíciles y metiéndose donde nadie lo llamaba. Pero, entre todo eso, había una certeza nueva. A veces, en los lugares más oxidados y olvidados, el corazón encuentra su hogar, y en el astillero, donde viví, a un gigante cansado de luchar. Un niño que había corrido por el barro pidiendo ayuda, encontró algo más que un protector.
encontró un padre, una mujer que le había jurado no volver a confiar en nadie, encontró algo más que un refugio, encontró un compañero, y el gigante, que había jurado no volver a sentir, encontró algo que ni el río ni el tiempo podían arrancarle, una razón para quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like, comentar desde donde nos ves, y compartirla con alguien, y te recordar que nunca está completamente solo. Y no olvides suscribirte al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Que Dios te bendiga siempre y que, donde quiera que estés, encuentres también tu lugar en el mundo.